Hola a todos y todas, buenas noches. Estamos aquí pues en un space para poder hablar de qué pasó con la aprobación de la pastilla anticonceptiva de emergencia, ¿verdad? Una de las promesas de campaña y del plan de gobierno del gobierno de Xiomara Castro. Para esto tenemos aquí con nosotros a Gina Rosales del Grupo Estratégico por la PAE y a Ligia de Steffen de Somos Muchas para poder hablar un poco de esto, ¿verdad? Primero, digamos como contexto, la pastilla anticonceptiva de emergencia fue prohibida en 2009 después del golpe de Estado con un acuerdo ministerial. Esto quiere decir que lo prohibió la Secretaría de Salud. Este decreto ministerial, este acuerdo ministerial, perdón, le corresponde entonces al Poder Ejecutivo. Y lo digo porque de repente a veces ha habido un poco una confusión de esperar que sea el Congreso el que derogue esta prohibición, pero esto le corresponde como tal a la Secretaría de Salud, ¿verdad? Y por eso también ha sido una promesa pues desde el Poder Ejecutivo que se puede hacer. En Contracorriente hemos seguido el tema desde siempre, ¿verdad? De hecho, yo siempre cuento que en mi carrera periodística esto fue de las primeras cosas que cubrí, que lo he cubierto desde distintos enfoques, ¿verdad? Entonces, la pastilla anticonceptiva de emergencia es muy importante para las sobrevivientes de agresiones sexuales para poder evitar un embarazo no deseado. em, y que de hecho esta prohibición no permite que se apruebe un protocolo de atención a sobrevivientes de violencia sexual, un protocolo que vendría a hacer que todas las atenciones a las sobrevivientes sean de forma integral y que se tenga, digamos, un protocolo en todos los hospitales, en los centros de salud, para que sepan cómo atender los casos. Entonces, para hablar un poco de esto, tenemos aquí a Gina Rosales y a Ligia de Steffen, como les comentaba. Gina es del Grupo Estratégico de la PAE y Ligia es de Somos Muchas. Bienvenida, Ligia y Gina. No sé si pueden hablar. Hola, Viena, ¿qué tal? Buenas noches a todas y todos los que están conectados. Bueno, un placer estar aquí. Sí, solo hacer la aclaración de que estamos como grupo estratégico PAE, tanto Gina como yo, en este espacio, nada más. Un placer estar aquí. Ah, ok, perfecto. Gracias por la aclaración. No hay Este, problema. eh, Gina, no sé si probas también, si puedes hablar del micrófono. Bueno, no sé si Gina está teniendo de repente algunos problemas técnicos, entonces empecemos con Ligia. Ligia, si nos comentas un poco cuál ha sido el acercamiento que han tenido ustedes como grupo estratégico de la PAE, pues con la nueva administración, si nos puedes dar un poco primero ese contexto de desde cuándo están trabajando, porque también entiendo que se involucraron en las mesas de trabajo desde el momento que se anunció que Xiomara había ganado, ¿verdad? Si nos puedes comentar un poco más de este contexto. Hola, no sé si me escuchas. ¿Me escuchan ahí? Ahora sí, sí. Ok, perdón. Eh, bueno, sí, primero comenzar con creo yo, como lo increíble que es que después de tantos años, todavía, o sea, sigamos haciendo pues este trabajo de incidencia para que en Honduras tengamos la PAE, ¿verdad? Que desde el 2009 está prohibida y que ha habido muchos, bueno, durante el grupo estratégico PAE se conformó en el año 2014, si no me equivoco, y, o sea, desde entonces hemos estado, ¿verdad? Haciendo incidencia con las diferentes administraciones en la Secretaría de Salud, bueno, haciendo intentos, ¿verdad? También para que se derogue este acuerdo. Y desde antes las organizaciones venían haciendo este trabajo. Ahorita, pues, nosotras hemos esperado, que estamos esperando que la derogación se dé lo más rápido posible, en realidad de que ya estuviera, considerando que también es parte del plan de gobierno, ¿verdad? De la presidenta, eh, aprobar lo que es la anticoncepción de emergencia en el país. Sí, ya se ha hecho pues acercamientos con el Ministerio de Salud. Sin embargo, pues todavía estamos en esto, o sea, es decir, parece que el contexto tampoco está tan fácil,
Sabemos que todavía hay mucha injerencia religiosa en estas decisiones. Entonces, aunque tenemos esperanzas, tenemos que seguir exigiendo eh, que se derogue el acuerdo que prohíbe la anticoncepción de emergencia. Creemos también que no todas las personas, bueno, yo pienso no todas las personas que están pues, en el actual gobierno también están todas a favor de la anticoncepción de emergencia. Hay muchas personas que igual se siguen sesgando por concepciones religiosas y por mito, ¿verdad? Porque el principal mito de la PAE ha sido que es abortiva y esto se ha demostrado, o sea, años y años. Por eso digo que es increíble que en el 2022 todavía no tengamos la anticoncepción de emergencia y que por no tener la anticoncepción de emergencia libre tampoco podamos tener un protocolo de atención a víctimas y sobrevivientes de violencia sexual, porque este protocolo, pues para ser integral, tiene que tener la anticoncepción de emergencia y no se ha querido pues aprobar con anticoncepción de emergencia. Entonces, bueno, eso es como en resumen, seguimos luchando y también intentando sensibilizar y que la población también eh, tome esta lucha también como propia, ¿verdad? Porque a veces pareciera que solo es que es tema de mujeres, que es tema de mujeres en edad reproductiva, pero realmente esto es un tema de país, o sea, que nos afecta a todas las personas, sean mujeres, sean hombres, claro, más directamente un embarazo no deseado, pero nos afecta a todas como país, pues, y es un tema de derechos humanos. Si el país libera las pastillas anticonceptivas de emergencia, va a demostrar realmente que tenemos un gobierno comprometido con la salud y los derechos de las mujeres. Gracias, Ligia. Gina, no sé si ya te funciona el micrófono, tal vez puedas probar para hacerte las preguntas Hola, también. hola, sí, ¿me escuchan? Sí, Hola, sí, sí. ok. Bueno, Gina, si nos puedes contar también un poco del contexto desde el grupo estratégico de la PAE, ¿cuál ha sido ese acercamiento, verdad? ¿Qué reuniones han tenido ustedes con el gobierno y cuál ha sido la respuesta que ustedes han tenido en esas reuniones? Bien, buenas noches. Sí, nosotros venimos realizando una serie de reuniones con el gobierno actual desde noviembre del año pasado, ¿no? Antes de las elecciones, nosotros logramos conformar una serie de mesas de género en relación a esta temática, perdón, sí, son varios temas en relación a los derechos de las mujeres, pero nosotros desde el espacio del GEPAE trabajamos no arduamente en todo un contexto nacional acerca de la urgencia de poder contar con la anticoncepción de emergencia. Trabajamos, ¿verdad?, diferentes organizaciones que conforman el GEPAE, una para poder establecer la liberación de la PAE a nivel nacional de manera gratuita y también, por otro lado, estuvimos trabajando, ¿no?, de aspectos legales para que también se pudiese aprobar este protocolo del que Ligia ha estado mencionando, que es un protocolo específicamente para víctimas sobrevivientes de abuso sexual. De noviembre a enero fue un trabajo muy arduo lo que venimos realizando las organizaciones. Eh, el trabajo que venimos realizando con las organizaciones pues se dio bajo la esperanza de que una vez que el gobierno pues ganara las elecciones y tomara posesión, pues iba a retomar todo este trabajo que venimos realizando, ¿no? Porque no solo quiero recalcar que no es un trabajo que solo lo venimos realizando pues conjuntamente de noviembre el año pasado, no, o sea, esto es desde el 2014, previo a pues venimos haciendo estos procesos de incidencia política. Y bueno, luego pues de que se dan las elecciones, gana Xiomara, se da la toma de posesión de la presidenta. En el discurso vimos, yo creo que todas escuchamos a nivel nacional, ¿verdad? Que fue el último punto que tocó de la agenda o de su discurso y hizo como a nivel general, ¿verdad? Mencionó de que no iba a dejar solas a las mujeres, sino que iba a poder garantizar sus derechos. Luego, para el 8 de marzo, ¿verdad? Que se celebra el Día Internacional de la Mujer, logramos establecer una reunión con ella en Casa Presidencial. Nos recibió a más de 16 mujeres
donde pudimos abordar diferentes temáticas y obviamente una de esas temáticas tenía que ver con la anticoncepción de emergencia y el mismo protocolo de atención. Nosotros presentamos prácticamente el acuerdo ministerial ya como para decir, bueno, presidenta, hemos hecho todo el trabajo, ¿verdad?, de noviembre, bueno, previamente, pero en noviembre, ¿verdad?, establecimos como estos documentos legales, como para que ella ya aquí solo ponga su firma y liberamos la PAE. Pero ella luego pues nos comentó de que que ella quería hacer las cosas bien, que quería hacer las cosas de acuerdo a los procesos que se establecen, ¿no? A través de la legalidad y la revisión pues, de los actores pertinentes en relación a estos documentos legales. Y que en ese entonces también quien iba a tener quien era la persona responsable de poder liberar ese acuerdo ministerial que prohíbe la PAE es el doctor Matthew, el secretario de Salud. Y que íbamos a quedar en el compromiso de realizar una serie de... Bueno, seguidamente logramos también concertar una reunión con el Ministerio de la Salud y esto es un proceso complejo. Es como ver de que él siendo pues un doctor tiene sus dudas en relación a la píldora, no tiene la certeza de que realmente no genere como un daño o un aborto, ¿no?, en las mujeres. Nosotros le llevamos toda una carpeta de documentos de diferentes organizaciones internacionales, ¿verdad?, científicos y totalmente actualizados, donde se evidencia que la anticoncepción de emergencia no tiene ningún componente dañino para las mujeres y tampoco es una píldora abortiva, porque solo tiene dos mecanismos de acción. Ante como esta manifestación que le hicimos de estos documentos, él tampoco se mostró como accesible para recibirlos, para leerlos. Es como, bueno, así como de una forma muy indiferente de su parte. En pocas palabras, lo que vimos en el ministro es como indiferencia y poca voluntad para poder abordar esta temática, porque de acuerdo a su perspectiva hay temas más interesantes o más importantes que abordar desde el derecho de la salud a nivel general. Y pues bueno, en la actualidad, ahorita ya estamos en junio, mitad de año, estamos en discusiones con la SEDMujer, la Secretaría de la Mujer, que antes era el INAN, ¿verdad? Ahora tiene un rango de secretaría. Venimos en discusiones con ellas, pero específicamente para ver el tema de la aprobación de protocolo, que también se ha visto con diferentes dificultades para su aprobación. Entonces, ahí vamos trabajando poco a poco con las instancias de gobierno. Gracias, Gina. Pues de hecho nosotros para los primeros 100 días del gobierno sacamos una nota en donde explicamos un poco esta situación, ¿verdad? De los acercamientos que habían tenido con los grupos feministas, con la Secretaría de Salud específicamente. Y abordamos un poco esa complicación, ¿no? De que al final el gobierno haya llegado con una alianza con un partido que claramente es conservador y que además obviamente esta secretaría le pertenece a una persona de ese partido. Ligia, si nos podrías comentar eh, cómo fue para ustedes también ese momento en el que se dan cuenta a quién nombraron de ministro y cómo ha sido también ese trabajo pues de tener que seguir enfrentando estos grupos conservadores con este tema pues de la PAE, que tal vez pensaron que iba a ser algo más fácil, ¿no? Porque estaba ya en el plan de gobierno. ¿Cómo ha sido eso, Ligia? Si nos puedes comentar. Sí, bueno, creo que siempre cuando se van nombrando, cuando ya hay plática, ¿verdad?, de quiénes podrían ser ministros o ministras, hacemos como ese análisis, ese mapeo, ¿verdad?, de quiénes son, justamente por eso. Y cuando nos dimos cuenta, pues, que era una persona muy religiosa, sí, o sea, ya sabíamos que quizás no iba a ser, bueno, que no iba a ser fácil. Entonces sí fue como decepcionante, ¿verdad? No, porque
si esperábamos que quizás en este lugar, ¿verdad? O sea, tan importante como en alguna Secretaría de Salud, esté una persona que pueda ser más objetiva con respecto a estos temas, que conozca de derechos humanos, que no, pues que no le consulte a las iglesias como pasó, ¿verdad? No tan así recientemente. Pero igual, no necesariamente todas las personas que son religiosas van a estar en contra de la PAE o de, sí, pero pues nos dimos cuenta de que igual sí, o sea, que esta persona pues no se va a tirar o a priorizar a este tema, ¿verdad? Que es tan importante. Y como en el país sabemos que tenemos un montón de situaciones que son de emergencia, que son de urgencia, en materia de salud también, entonces creo yo que es más fácil para un ministro decir como que esto quizás no sea la prioridad en este momento. Entonces, en ese sentido, eso, pues, o sea, la decepción y el saber que el trabajo que hay que hacer es duro, aunque, como digo, no deberíamos, o sea, no debería ser un factor realmente que en nuestro gobierno tengamos que ver que una persona sea o no religiosa y que basado en eso va a tomar decisiones, ¿verdad? Pero el país pues se ha venido rigiendo de esa manera. Entonces, una persona que llega con estos principios supuestamente, ¿verdad? Morales y todo esto, sabemos que no nos la va a poner fácil y que no va a abanderar este tema, porque también este tema que se vuelve controversial, necesitamos que lo abandere a alguien como de peso dentro también del gobierno, una persona que sea escuchado o una persona que sea escuchada y que no le tenga temor pues a no sé, a lo que puedan mencionar. Sin embargo, y aquí quizás voy a aprovechar, aunque la pregunta era con respecto al ministro, pero quería que no se me olvide, para mencionar que en el país, hace poco, bueno, desde el programa WILIT, que también forma parte del GEPAE, se hizo un estudio de opinión pública. Y uno de los resultados es que el 84% de la población hondureña está a favor de la anticoncepción de emergencia. Y de ese 84%, bueno, o de la población, ¿verdad? Entrevistada, un 74% son personas religiosas. O sea, lo que quiero decir o reafirmar lo que había mencionado, que no necesariamente una persona que va a una iglesia católica, evangélica, va a estar en contra, porque ser creyente o eh, no es una razón para no apoyar los derechos de las mujeres. Entonces, realmente creo que la población está consciente de eso, una población muy religiosa, pero que a pesar sabe, y creo que esto ha sido también un trabajo del GEPAE, de las organizaciones defensoras de derechos de las mujeres, el venir informando a las personas sobre cómo funciona la PAE, porque como ha estado prohibida, entonces no hay suficiente información o hay información errónea. Entonces, digamos que en este sentido, a nivel político, no el, el costo que a veces no quieren asumir, ¿verdad? El costo político que puede hacer tomar o no una decisión, creo que no sería algo tan grave como quizás lo ven, porque la población está a favor de la anticoncepción de emergencia. Gracias, Ligia. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Desde los grupos feministas siempre se habla de que al lado de la despenalización en esos temas, también hay, digamos, una despenalización social, ¿no? Y creo que el tema de la pastilla anticonceptiva de emergencia es muy complejo. Al menos desde en mi punto de vista como periodista ha sido muy difícil conseguir declaraciones oficiales en el tema, tanto en gobiernos anteriores como en este. De hecho, para este space intentamos invitar a alguien de gobierno que pudiera unirse para tener esa perspectiva, ¿no? Y realmente nadie quiso aceptar, algunas personas por su tiempo, pero otras personas también porque simple y sencillamente no quieren entrarle a este tema, ¿verdad? Por ser tan controversial. Em, Gina, si nos podrías comentar un poco eso, ¿verdad? ¿Qué tanta apertura realmente han sentido desde el gobierno en esas reuniones que han tenido? ¿Con quiénes se han reunido? Porque yo lo he visto, ¿verdad? Bastante, digamos, con la Secretaría de Gobernación, con la Secretaría de Derechos Humanos, no lo sé. Digamos, he visto que han habido bastantes reuniones, pero más allá de esas reuniones, ¿qué tanta apertura he visto con el tema, cómo se maneja tal vez a lo interno, pero tal vez
no se ven esas acciones concretas. Si nos puedes comentar un poco de eso, Gina. Creo que Gina estaba teniendo ahí algunos problemas técnicos porque la miré conectada y luego desconectada. Entonces, Ligia, si querés, si podías comentarnos un poco esto también, ¿verdad? De las reuniones que han tenido, con qué secretarías de Estado han tenido y cuál ha sido, digamos, esa postura a lo interno, pero luego esa postura a lo externo que tal vez no se ve en acciones concretas. Sí, bueno, como mencionaba Gina anteriormente, hemos estado pues de cerca tanto con la Secretaría de la Mujer de Asuntos, bueno, sí, C-Mujer, es decir, las personas, ¿verdad?, que están ahí, con las que hemos estado trabajando, pues están, eh, eh, o sea, se muestran como que sí, ¿verdad?, que están a favor de que tengamos la anticoncepción de emergencia. Creo que sí hay un interés. No podría hablar tanto de la ministra, pero sí como con estas personas con las que hemos estado trabajando. Sin embargo, como mencionaba antes, el problema es que aparte de eso necesitamos que alguien lo abandere, o sea, que digamos que la ministra de esa mujer dijera, pues, o sea, que públicamente se posicionara a favor, lo llevara en las agendas, en el Consejo de Ministros. Entonces, esa parte que tiene mucho peso todavía no está realmente, no. Y en el caso también, pues, de la Secretaría de Salud, como ya mencionaba Gina, no se ve tampoco esa como acción concreta de parte del ministro de sí, o sea, este tema me interesa y voy a derogar la anticoncepción de emergencia, porque realmente la acción en sí es una acción, digamos que es sencilla, o sea, es una firma, es derogar un acuerdo. Entonces no necesita un presupuesto, no necesita crear una ley, no necesita hacer una política pública, o sea, no se necesita. Entonces la acción concreta no se está haciendo, aunque sí nos reunimos, aunque como digo, quizás hay personas en estas secretarías que sí, ¿verdad? Que sí quieren, que sí están a favor de la PAE, pero necesitamos que en este caso el ministro de Salud, que es a quien le corresponde derogar el acuerdo ministerial, se posicione a favor y que en este caso la ministra de Mujer, que es pues asuntos, ¿verdad?, de las mujeres, se posicione firmemente con este tema y lo tengan como una prioridad en sus agendas. Y eso es lo que no pasa. Y entonces, una de las cosas que nosotras sentimos muchas veces es esto de darnos larga, ¿verdad? De sí, reunámonos, hablen con tal, después vayan y hablen con la otra persona, es que yo necesito hablar con otra persona, luego esta acción de voy a consultar a las iglesias, para nosotras también es como desgastante, pues, y es como de una manera darnos largas y como sí lo vamos a hacer, pero ustedes estén ahí un poco entretenidas, y no lo hacen. Y esta acción, como lo digo y lo repito, es una acción muy sencilla. O sea, no se necesita un acuerdo que sea firmado. Y una de las cosas también que es interesante, pues, ver eh, de este daño que se hizo en el golpe de Estado, es que antes de que se prohibiera la PAE, se intentó, o sea, se intentó prohibir antes del golpe de Estado. Y quien vetó, ¿verdad?, para que no pasara ese decreto fue Mel Zelaya. Y ahora, pues, es libre quien está en el poder, sí, con la alianza, ¿verdad?, que se hizo, pero ellos podrían, como una de sus muestras, como de que van a hacer acciones para resarcir ese daño que se les hizo también y que se nos hizo a la población, derogar el acuerdo ministerial, pues, o sea, también sería como una acción de coherencia con lo que hicieron hace más de 12 años, con lo que pueden hacer en este momento. Gracias, Ligia. Veo que Gina se volvió a conectar. Este, Sí, mil disculpas, tengo problemas con el internet, pero aquí estoy de nuevo, sí. sí, no hay problema. Pues Gina, un poco eso, ¿verdad? También qué perspectiva da este tipo de acciones, que no se haya todavía derogado ese acuerdo ministerial, qué perspectiva da para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en este nuevo gobierno. No solo era ese tema el que estaba en el plan de gobierno, estaba, por ejemplo, el aborto por tres causales
¿Qué, qué perspectiva da para los derechos sexuales de las mujeres esto? Bien, bueno, si bien es cierto, tenemos que ver y reconocer que el gobierno pues se enfrenta a diferentes retos en materia de país, ¿verdad? Diferentes situaciones que tiene que resolver desde la economía, lo político, lo social, en el marco de la violación de los derechos también, la corrupción. Y ya para hacer énfasis en el tema también de la agenda feminista, también tenemos diversos temas, ¿verdad?, que demandamos, ¿no?, como movimiento social. Y vemos en el transcurso de estos 6 meses, por ejemplo, que justamente el tema de los derechos sexuales y reproductivos sigue siendo un tema controversial y complejo para poder abordar con los diferentes tomadores de decisión. Eh, Vemos también de que hay una alianza en el gobierno. No solo es el gobierno, perdón, no solo es el Partido de Libre, ¿no?, el que tiene como el poder en este momento. También vamos a ver de que hay fuertes figuras y diferentes actores que tienen toma de decisión y poder en instancias fundamentales, como ser, por ejemplo, la Secretaría de Salud, que son, son del PCH. Y si nos preguntamos quiénes son el PCH, o sea, cuáles son sus perfiles, pues vamos a ver que son una serie de tomadores de decisión con. Creo que se perdió un poco Gina. Bueno, si quieres, mientras vuelve a aparecer Ligia, ¿qué significa también para las mujeres todo este tiempo que no se ha aprobado, no se ha derogado esta prohibición sobre la pastilla anticonceptiva de emergencia? ¿Cuál es la realidad que están viviendo las mujeres en Honduras durante estos más de 100 días que lleva este gobierno en el que pudo haber derogado ese acuerdo ministerial? Bueno, sí, la realidad de esto es que esta prohibición es, bueno, fue y es una violación a los derechos humanos. O sea, eso es una de las cosas, ¿verdad? Es una grave violación a los derechos humanos porque tenemos derecho a la salud en toda su integralidad, a la salud sexual y reproductiva, tenemos derecho a tener medicamentos de calidad, a poder acceder a estos medicamentos y pues para nadie es secreto que Honduras es un país que tiene, o sea, la cantidad de violaciones sexuales que se dan en las niñas, dentro de las casas durante la pandemia, por ejemplo, lo pudimos ver más todavía, o salió más el tema, creo. Eh, Ahorita, digamos, o sea, ganó Xiomara y hubieron también femicidios bien cercanos y creo que también eso es como una muestra de cómo está la sociedad. Entonces, digamos, estos problemas, o sea, sabemos que no se van a resolver de un día para otro, no es la PAE la que va a solucionar los problemas de todos los embarazos que hay en el país de menores de edad. Eh, no es que va a solucionar el tema de la violencia sexual, sin embargo, es una de las maneras de prevenir embarazos. Y si es un problema, los embarazos en adolescentes, que siendo Honduras el segundo país en América Latina con la tasa más alta, eh, siendo el embarazo un problema tan multicausal que tiene que ver con educación sexual, que no tenemos tampoco, que tiene que ver con pobreza, eh, con acceso a la educación, necesitamos como brindar todas las posibles soluciones. Y una de ellas es tener anticoncepción de emergencia. Y si nos vamos a los casos específicos de violencia sexual, ¿de qué otra manera puede prevenir una persona, una mujer que ha sido violada sexualmente, un embarazo producto de esa violación? Solo con anticoncepción de emergencia, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué negar esta anticoncepción? O sea, el daño es que una mujer, una niña que creo que son más o menos cada 3 horas que se pone una denuncia por violencia sexual, eh, o sea, aparte de haber sufrido la violencia sexual, se va a enfrentar a un embarazo producto de la violencia sexual y todo lo que esto implica para la vida de una persona. O sea, es quitarle realmente
sus posibilidades de desarrollarse, porque la mayoría también, o sea, si nos vamos a ver quiénes son, quizás ya son mujeres que están en situaciones de vulnerabilidad por la pobreza, como les decía, por inseguridad, porque no han tenido acceso a una educación de calidad. Entonces le pones un embarazo, o sea, forzado. ¿Qué posibilidades va a tener de salir de esa situación? Aparte de todo el impacto en su salud mental. Entonces es una crueldad realmente. Yo pienso así como es cruel tener un Estado que no le ofrece a las niñas y a las mujeres una atención de calidad integral ante una situación de violencia sexual, ¿verdad? Aparte de que hablamos de la impunidad, de que los casos pues se ponen estas denuncias, no de todos los casos, no todas las mujeres denuncian. También, ¿verdad? Que eso es otro tema, cómo se maneja la justicia en el país. Pero, bueno, al final es eso, o sea, es cruel que el Estado no les pueda prevenir después de todo esto que ha vivido, que está viviendo, y que probablemente vuelva a vivir una mujer un embarazo. O sea, es como algo básico que se le debería dar. O sea, y esto es una violación a los derechos humanos, no lo decimos aquí en Honduras, también los organismos internacionales de derechos humanos le han recomendado a Honduras en todos estos años que libere la anticoncepción de emergencia y somos el único país que la tiene prohibida. Y cuando lo comentamos con personas de afuera es como esto, como lo decía yo al inicio, increíble y cruel, ¿verdad? Que en nuestro país no se le pueda ofrecer esto a una sobreviviente de violencia sexual o que una mujer pues que haya tenido un accidente no pueda comprarla y acceder, porque también es el acceso si nos vamos a las áreas rurales del país. Gracias, Ligia. Vamos a estar abriendo el micrófono para sus preguntas o aportes que quieran ir haciendo, entonces pueden ir solicitando, ¿verdad? Em, Estoy viendo como que Gina tenía algunos problemas ahí para conectarse. Em, pero bueno, me parece muy, muy importante lo que mencionabas, Ligia, de de esto, ¿verdad? De que al final, ¿cuál es la situación de las mujeres mientras no se ha derogado la pastilla anticonceptiva de emergencia y que obviamente no resuelve los problemas? Digamos, en este nuevo gobierno ocurrió un caso, o sea, durante este gobierno ocurrió un caso muy polémico que fue el de las chicas del Zamorano que denunciaron, ¿no? Eh, y digamos, de algunos análisis feministas veían eso también como tal vez desde el gobierno no se había tenido ese acompañamiento, como de repente también han ocurrido algunos casos de violencia hacia las mujeres, de femicidios en los que no hay como pronunciamientos oficiales y que, digamos, eso parece bastante complicado, bastante grave, ¿no? Em, también si nos podrías hablar un poco de eso, creo que Gina se fue, Ligia, em, de esa respuesta tal vez que esperaban las organizaciones de mujeres en casos así, ¿no? Teniendo además una mujer en la presidencia, teniendo dentro de su plan de gobierno esta agenda feminista. Creo que Gina está por ahí. No sé, Gina, si querés comenzar, ya que estás. Ah, no, ya no. Bueno, sí. Fíjate que una de las cosas que es que tenemos que tener presente, porque claro, cuando ganó Xiomara, o sea, bueno, por muchas cosas, ¿verdad? Obviamente que se pudo sacar al Partido Nacional, no del todo, porque todavía tienen bastante poder igual en el Congreso, pero o sea, dio muchas esperanzas, ¿verdad? Y nos da nos ha dado pues energía y esperanza. Sin embargo, es de quién, o sea, tenemos que ver como quiénes conforman, o sea, que el sistema, o sea, no se va a cambiar de un solo, que el sistema es un sistema muy machista, que es un sistema muy patriarcal, que incluso los partidos, aunque se supone que son más progresistas, pero todavía se rigen bajo esa norma social muy patriarcal, ¿verdad? Entonces, eh, yo lo que pienso, lo que siento es que, o sea, hay ciertas decisiones que no es como que se está tomando desde la presidencia como tal, ¿verdad? Sino que están las personas alrededor que tienen poder, que son hombres en su mayoría, que están tomando algunas decisiones o direccionando los temas. Con esto tampoco quiero decir que es que
eh, bueno, o sea, Xiomara tiene la capacidad pues, de pronunciarse, lo ha hecho en algunas ocasiones, sin embargo, sí creo que ha hecho falta este respaldo a los temas de las mujeres, o sea, este como más simbólico, ¿verdad? Como vos decís, de hacer un pronunciamiento, como de meterle más fuerza, ¿verdad? Cuando se están dando estos casos de femicidio, cuando se están dando estas violaciones, como la que mencionaste. Entonces, me parece que hace falta eso y esto tiene que ver también por quiénes están, o sea, por quiénes más están. No solo, o sea, tenemos personas que en el gobierno también, de los diferentes partidos, que incluso te puedo decir que quizás son antifeministas, ¿verdad? Que les molesta que lleguemos, que les molesta que hablemos con la presidenta. Que está en contra de que la presidenta diga que está con los derechos de las mujeres. Entonces creo que hay una lucha de poder por adentro que debe ser muy fuerte. Sin embargo, nosotras tampoco podemos justificar, ¿verdad? O sea, nuestro trabajo, yo mencionaba, eh, bueno, lo he mencionado así como en pláticas con amistades, o sea, nuestro trabajo como organizaciones de sociedad civil o como personas, ¿verdad? Que quizás no somos funcionarias públicas, es cuestionar, pues, o sea, hacer el contrapeso al Estado. Y eso lo tenemos que seguir haciendo, aunque nosotras quizás, no sé, ¿verdad? Hayamos votado por la presidenta, hayamos querido que el libre gane, nosotras tenemos que seguirlo haciendo, tenemos que seguir cuestionando porque el sistema no va a cambiar de la noche a la mañana. Y entonces no podemos, para mí, andar como con medias tintas de que porque es una mujer la que está ahí, que no hay que cuestionar nada, que porque quizás son eh, otras feministas que están haciendo un buen trabajo, ¿verdad? En el gobierno, pero igual, como les digo, o sea, hay otras fuerzas. Entonces, nosotras, para mí, tenemos que seguir como lo estábamos haciendo, quizás con unas estrategias un poco diferentes, pero seguir cuestionando, pues. Y eso, no nos vamos como a callar solo porque sea libre o solo porque sea una mujer la que esté en la presidencia, ¿verdad? Porque si no, nos vamos a dormir y ahí pues no va a pasar nada y los derechos, pues, lastimosamente nos toca pelearlos, aunque no debería ser así. Gracias, Ligia. Teníamos ahí a una persona que solicitó el micrófono, Leila Gutiérrez. No sé si tiene alguna pregunta o algún aporte que quisiera hacer. Buenas noches. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con el último mensaje que dio Ligia, que pues antes de que ella se manifestara, ese iba a ser mi aporte, que derecho que no se pelea, pues no se gana. Y a pesar de que pensamos que simplemente por el hecho de que estaba en el plan de gobierno y que tenemos una presidenta mujer que es pues de un partido de izquierda que se ha caracterizado por estas luchas feministas, que está en su ADN, ¿no? Estos derechos hacia las mujeres. Y estamos viendo un derecho tan básico. No estamos hablando del aborto en sus tres causales, que también es una conversación que va a venir más adelante. Pero esto es tan básico, ni siquiera debería de ser una conversación, simplemente es un PCM que deben firmar. Los ministros han firmado tantas cosas, han destruido secretarías enteras solamente por caprichos personales, han construido secretarías con nombre y apellido solo porque gente tenía el capricho de ser ministro en lugar de ser director. Y lo han hecho para darle salarios a personas que, pues no, X, porque son amigos de las personas que están en el poder. Y eso lo sabemos. Entonces, no poder darle este derecho a las mujeres, a las niñas que son violadas, que antes se les daba la PAE por rutina en los hospitales públicos, en los centros de salud. Si llegaba una muchacha, joven, niña, mujer violada, se le daba su PAE como rutina, aparte del examen que se hacía. Ahora eso no se puede desde el 2009, desde el golpe de Estado. Esto está tan intrínsecamente eh, conectado al golpe de Estado, ¿no? En ese año fue que se pasó esta ley nefasta con esta tipa Alvarado, ¿cómo se llama? Marta Lorena Alvarado. Entonces creo que al no darle esa prioridad es
es nuestro deber como mujeres. Yo en realidad no pertenezco lastimosamente a un colectivo feminista o a un grupo feminista como tal, pero como mujer y como, pues, como individuo sí, sí lo soy y quiero poner de mi parte y sí creo que debemos tomar esta lucha y de verdad hacernos notar, porque esta fue una promesa básicamente de campaña, está en el plan de gobierno y es algo tan simple. No estamos exigiendo nada fuera de lo normal, ni siquiera estamos peleando por un derecho que puede ser controversial como lo es el aborto, que como repito, también debe estar en la mesa. Pero simplemente creo que esto debe ser, no sé, ya un non-starter, algo bien básico. Ese es mi aporte, gracias. Muchas gracias, Leila. Si alguien más tiene alguna pregunta, algún aporte, puede solicitar el micrófono para que pues las invitadas puedan responder a sus preguntas. Gina veo que se conecta y se va, pero tenemos todavía conectada a Ligia si tienen em, alguna consulta o quieren dar también algún aporte. Tenemos ahorita eh, tenemos por ahí, me parece, otra vez a Gina, pero sí, sigue teniendo problemas técnicos. Entonces, me parece que también eh, Godofredo de ahí tiene el micrófono listo para hablar. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, ¿verdad? Sí, sí. Solo quiero saber que es que no me queda claro si de alguna manera se ha evaluado el temor a que una política como Xiomara, si se ha evaluado el temor de perder capital político. Porque si bien para mí es claro de que la PAE no es abortiva y no debería crear mayores conflictos, aún así está ese temor de los conservadores y eso trae su costo de capital político. No sé si me logra explicar. Pero lo puso en el plan de gobierno. Entonces, ¿para qué lo puso en el plan de gobierno? Bueno, porque los políticos pueden mentir. ¿Por qué no? Pues. Pero bueno, quiero aclarar de que estoy de acuerdo en que aprueben la PAE y para mí es justo para las mujeres. Pero no Sí. sé, tal vez yo creo que ese es el miedo de Xiomara, de perder, vaya. Seguramente van a haber cristianos en marchas, creo yo. Ujú. Y eso es un problema Sí. para ellos. Pero como le digo, no me queda claro si de alguna manera se ha evaluado la pérdida de capital político. Además que nuestra sociedad sí ha cambiado. Las generaciones son nuevas. Pero no sé, no sé realmente, no sé qué opinan. Gracias. Sí, gracias. Sí, bueno, sí, como que nosotras sí, sí, cuando nos reunimos como GEPAE, ¿verdad? También hacemos como análisis del por qué, de quién no quiere y por qué no quiere, ¿verdad? Entonces, hay como lo sabemos quienes no quieren aprobar la PAE porque son religiosos y porque siguen creyendo que la PAE es abortiva. Hay quienes no creen esto, o sea, que dicen, no, sí, yo sé que la PAE es un derecho, pues, pero como decís, no quieren entrar en lo que implicaría eso. Entonces, al tener por ejemplo, un gobierno que tiene los poderes como divididos, o sea, por partidos políticos, como pareciera como que tuvieran que estar de acuerdo, pues, para no pelearse entre ellos, como mantener ciertos acuerdos. Entonces, sí, pues yo pienso que libre, porque no solo es Xiomara así, libre también, de seguro no quiere entrar en esa batalla, eh, porque le puede costar quizás otros acuerdos que tienen, ¿verdad? Eso es como una posibilidad. También no podemos dejar de lado que igual la iglesia siempre, o sea, tiene un poder, la iglesia como tal y empresarios que son miembros de la iglesia. Entonces, lo que puede implicar para ella, lo que puede implicar para el gobierno, no sé exactamente qué es lo que perderían, pero sí, evidentemente tienen como que ponerse de acuerdo con el PSH como para que no hayan estos conflictos grandes, ¿verdad? Dentro de la... Y quizás que no haya, bueno, sí, como no perder estos acuerdos, ese poder.
No sé qué pasaría. Creo que como decía la compañera, ay, se me fue Leila, creo que era, ok. Han aprobado otras cosas que crean conflicto en la población. O sea que el problema no es con la gente, creo yo, no es una cuestión de la sociedad, sino que es entre ellos, o sea, entre cómo se están ellos dividiendo el poder y no quieren echarse esto, o sea, no se lo quieren echar, como decía, quizás puede ser que Xiomara diga, sí, o sea, la paz es un derecho y las mujeres deberían tenerlo, pero yo no me voy a, o sea, no va a ser su prioridad, ¿verdad? Es como quien dice, no voy a elegir mis batallas y esta no va a ser. Y eso es para nosotras como doloroso porque al final es un tema de mujeres. Y hay gente que nos dice, sí, pero es que no es estratégico, que quieren seguir en el poder, pero tiene que haber una forma, o sea, tiene que haber una forma y también como una forma también de limpiar quizás al país de forma en materia de derechos humanos. Entonces, sí, bueno, deben moverse muchas cosas ahí dentro, que no todos lo sabemos, pero intentamos hacer esos análisis. Gracias. Sí. Gracias. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, algún aporte. Los micrófonos están ahí eh, abiertos pues para sus preguntas. Eh, y para cualquier aporte que quisieran dar, ¿verdad? Yo creo que obviamente este tema de la pastilla anticonceptiva de emergencia es muy importante, sobre todo por el protocolo, para quienes no sabían y que eso lo comentábamos un poco antes y que también resulta muy chocante para las personas externas en Honduras cuando se enteran que en Honduras no existe un protocolo de atención a sobrevivientes de violencia sexual, digamos, porque ¿esto qué significa? Significa pues que las mujeres, que no hay una ruta a seguir cuando una mujer llega con una agresión sexual a los hospitales, al Ministerio Público, qué sé yo. Bueno, a los hospitales no hay una ruta que permita que no haya una revictimización de ella, ¿no? Por eso es tan importante la aprobación del protocolo. Ligia, no sé si nos podrías comentar también un poco esto, ¿verdad? El protocolo no ha sido aprobado también porque no existe esta derogación y cómo podría funcionar un protocolo sin esta. Si nos puedes abordar un poco más en eso. Sí, es que sí, como va de la mano, comentarles que el protocolo, o sea, se trabajó un protocolo, o sea, existe un protocolo, o sea, no en físico, en digital, ¿verdad? No aprobado. Y las organizaciones se estuvieron reuniendo, ¿verdad? Yo no estuve en ese momento, en esa parte del protocolo, estuvieron 2 años que se reunían todas las semanas para crear este protocolo, tanto con el Seguro Social, la Secretaría de Salud, las organizaciones de sociedad civil y otras instancias, ¿verdad? Y, ¿verdad? Ya se finalizó en el 2017, sí, en 2017. Y cuando pues dijeron que se lo iban a aprobar, que la Secretaría lo iba a aprobar, dijeron que lo iban a aprobar, pero que iban a quitar el apartado de prevención del embarazo. Entonces, cuando eso pasa, pues las organizaciones dicen, no se puede aprobar un protocolo sin la prevención del embarazo, o sea, todo el trabajo que costaría después, ¿verdad? Hacer esta otra parte, porque entonces no es un protocolo integral. Y entonces las organizaciones dijeron, nosotras no vamos a validar un protocolo, ¿verdad? Sin prevención del embarazo y todas todas se retiraron, dijeron no, o sea, no vamos a poner nuestra firma, por decirlo así. Y fue por el tema de la anticoncepción de emergencia. Entonces, se han manejado que hay dos, como que se tiene un protocolo sin PAE y un protocolo con PAE. Ahorita se ha retomado, se está justamente otra vez, ya nos estamos empezando de nuevo a reunir para hacer algunas quizás actualizaciones a este protocolo, ¿verdad? Otra vez con la Secretaría con la CONCE Mujer, la Secretaría de Salud, con las organizaciones. Y lo que se quiere pues es hacer algunas actualizaciones que no nos demoren mucho tiempo y que ahora sí se apruebe. Entonces, claro, va de la mano, en verdad va de la mano porque tampoco queremos que la PAE solo esté para mujeres que han sufrido violencia sexual, porque también no todas las mujeres, o sea, van a ir a un centro de salud, no, o sea, hay muchas situaciones, entonces no queremos que la PAE sea exclusiva para mujeres que han sufrido violencia sexual y que llegan a los centros de salud, sino que queremos que sea de uso libre. Entonces, pues sí, tiene que ir de la mano la derogación del acuerdo ministerial y la aprobación de este protocolo que incluya la anticoncepción de emergencia. Y al incluirla entonces en los hospitales públicos del país,
en los centros de salud las mujeres van a poder pues acceder a la anticoncepción de emergencia como parte de todo el tratamiento que se le da a una mujer cuando ha sufrido violencia sexual. Entonces esperamos pues que haciendo esta actualización se apruebe en conjunto con la anticoncepción de emergencia. Sabemos que no es tan fácil como decirlo. O sea, es sencillo, pero para la parte política pues parece que no. Pero pues esperamos que se aprueben ambas cosas. Sí. Gracias, Ligia. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, algún otro aporte para hacer, ¿verdad? Como les mencionaba, este es un tema muy complejo que cuesta mucho encontrar los espacios, que cuesta mucho encontrar también las personas que quieren hablarlo. Incluso también les consultamos a algunas personas del laboratorio de políticas de Libre, si querían ser parte, ¿no?, del space, pero no obtuvimos respuesta. Em, y sí, es un tema muy complicado, ¿no? Muy demandante. Entonces, yo creo que si no hay preguntas, les agradecería, pues, que les agradezco que hayan estado en el espacio. Lastimosamente, pues, Gina tuvo ahí algunos problemas técnicos para poder conectarse y seguir hablando, pero siempre pues ha sido muy importante el aporte que nos han dado Ligia y Gina hoy, y les agradecemos pues por haber estado en este space. Los invitamos también a seguir nuestras redes. Seguimos mucho pues este tema como otros temas de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Lo hemos seguido durante mucho tiempo y lo vamos a seguir haciendo. Y nada, pues muchas gracias por conectarse a esta hora, un viernes, para hablar pues de este tema. Gracias, Viena. Ha sido un placer y a la orden, ¿verdad? Y también les invito a que también sigan al Grupo Estratégico PA en las redes sociales para que también pues estén ahí como enterándose también de las cosas que se hacen desde ese espacio. Gracias. Solo creo que Sandy pidió hablar, Sandy Arteaga, que ahí tiene el micrófono abierto. Ay, bueno, creí que no iban a dar la palabra. No sé si me escuchan, pero mi aporte solo es retroalimentando lo que dicen las compañeras. Yo creo que también, incluso aunque hay una cuota de poder dentro del gobierno, porque hay que entender que la lógica de poder de los gobiernos es que no porque un partido político tenga la presidencia significa que ellos tienen el poder absoluto de tomar todas las decisiones. Si bien Xiomara Castro es la presidenta y ella representa Libre, obviamente, en estas negociaciones pues con el PCH, que es con el partido con el que se fue a alianza, tienen que poner, como por así decirlo, una mano dura, porque si bien nosotros en total votamos por un plan de gobierno que es, aunque se hayan ido en alianza, pues el de Libre, porque a ellos le dieron la cabeza de la presidencia, tienen que cumplir. Y un dato curioso también es que ahora hay una nueva secretaría que se llama de Planificación Estratégica, en la cual tengo entendido que también en su plan hasta el gobierno del 2026 incluye la PAE. Entonces, creo de que la población hondureña, como dice la compañera Ligia, pues se hizo un estudio donde más del 84% de la población en los diferentes departamentos del país, porque es un estudio nacional que se fue tocando puerta a puerta, casa en casa, haciendo las entrevistas, pues dice, ¿verdad?, que no tiene ningún problema con la PAE y que ellos pues ven necesario la activación de un protocolo. Honduras no es por casualidad el primer país en casi toda Latinoamérica con el índice de embarazos adolescentes más altos, y es porque justamente nos hace falta la PAE. Y hay 101 embarazos por cada 1000 adolescentes, y es una estadística que no ha parado, o sea, que se ha mantenido fija durante los últimos 10 años a partir del golpe de Estado, porque recordemos que íbamos 13 años o íbamos a mucho más del golpe de Estado, porque ya recuperamos la democracia, ¿no? Estas estadísticas son públicas, las pueden ir a ver al UNFPA, que es el Fondo de Desarrollo de Población de la ONU, y que ellos pues hacen investigaciones y monitoreos anualmente de lo que es el embarazo infantil. ¿Por qué? Porque el embarazo infantil está ligado al desarrollo
completos de un país, porque si tenemos niñas que están saliendo embarazadas, esas niñas no pueden cumplir sus sueños de terminar una educación, quizás hasta la universidad, de quizás conseguir un trabajo, perdón, que les pague un salario digno que pueda mantener por lo menos el costo de la canasta básica. Entonces, todas esas cosas creo que la gente ve aislada y hay que recordarle también a los funcionarios públicos que el aislar los embarazos adolescentes de todos los demás problemas es un error, porque si bajamos esa tasa de embarazos adolescentes significa que hay una estabilidad en el país, que hay más progreso de vida y además de que hay vidas sostenibles, porque también el hambre, las situaciones de pobreza parten de cuántos miembros en la familia tienen un trabajo estable para poder sustentar la vida de esas personas. Y me parece hipócrita que hasta el son de hoy sigamos pensando que lo único que interfiere es la posición religiosa, porque una cosa son las creencias, el sistema de creencias, y lo digo porque yo también tengo mis sistemas de creencias, porque suelen calcular que pues las personas que estamos a favor de los derechos sexuales y reproductivos tenemos solamente un ligamento con el ateísmo o algo así, pero hay que calcular que una cosa son nuestros sistemas de creencias y otra cosa son los derechos terrenales que tenemos en este mundo terrenal. Y hay que recordar que también las iglesias, que son las instituciones que sostienen el poder religioso, tienen también un poder económico y un poder político. Y entre esos a veces pesa más el poder económico. Entonces hay que también hacer una investigación, invitaría pues Contracorriente como un medio sumamente magnífico que ha ganado premios internacionales, que haga esas investigaciones sobre cómo el poder religioso de Honduras sustentado sobre una economía, porque sabemos que estos últimos años pues no han pagado impuestos, que el ex cardenal está siendo investigado por actos de corrupción desde la misma Iglesia del Vaticano. Entonces, ¿qué hay ahí pues? O sea, ¿de qué se beneficia esta gente que haya un montón de niñas embarazadas si ya sabemos que históricamente también la Iglesia no solamente ha violentado los derechos de las mujeres, sino también de derechos humanos? Y que aunque esté quizás con otra imagen desde el Papa Francisco en la Iglesia del Vaticano, que ahora es como más pro derechos, entre comillas, seguimos viendo que las mujeres somos esa población mayormente afectada, ¿verdad? Y no solamente las mujeres, sino que las niñas que son doblemente afectadas porque ya se les violenta sus derechos, también por el adultocentrismo y creer que no son cuerpos garantes de derechos humanos. Solamente eso. Muchas gracias, Andy. Solo para comentarles, de hecho tenemos una investigación en Contracorriente que se llama Transnacionales de la Fe, donde hablamos un poco, tal vez un poco más del poder de la Iglesia Evangélica con el gobierno anterior, que está claro y que de hecho en esa investigación hablaban de cómo pues la Iglesia buscaba meterse en el Congreso Nacional, en distintas instituciones para tener poder de decisión sobre estos temas tan controversiales, ¿no? Sobre derechos sexuales y reproductivos, sobre derechos de la comunidad LGTBIQ+. Y para ponerles en contexto, incluso el Vaticano, desde su medio oficial, en algún momento hizo una publicación en contra de pues, los medios que sacamos esta información y que de hecho ese trabajo se ganó un premio Ortega Gasset por mejor investigación. Eh, pero definitivamente es un tema que es muy complejo y que vamos a seguir y que lo seguimos viendo, entonces les agradezco pues por ese aporte y les invito a todas a todos y todas a que sigan a Contracorriente, que sigan las investigaciones que vamos a seguir haciendo y los trabajos y pues que sigamos con estas conversaciones tan importantes. Muchas gracias por el aporte, Sandy, Ligia, Gina, que también estaba por ahí y tuvo algunos errores técnicos. Les agradezco por haberse conectado pues al space de hoy para hablar de este tema a esta hora. Y muchas gracias pues, a toda la audiencia que nos estuvo escuchando ahí atentamente. Buenas noches a todos. Buenas noches.